¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con la mejor intención y deseo, tantas parejas terminan sintiendo que algo falta en su vida íntima? Si te dijera que existe un método comprobado por la ciencia que puede transformar por completo esa experiencia, ¿me creerías? No se trata de una posición acrobática del Kama Sutra ni de un truco milagroso de redes sociales. Es una técnica sencilla, una variación mínima en el movimiento, pero con un impacto enorme. Soy la DRA, Elena Montoya, uróloga con más de 25 años de experiencia ayudando a hombres y mujeres a recuperar la confianza en su vida sexual. A lo largo de los años he escuchado cientos de historias que se repiten con el mismo tono: frustración, inseguridad y un sentimiento de desconexión. Y no, el problema no es la falta de deseo. La causa casi siempre se encuentra en una creencia errónea que se ha perpetuado durante generaciones: la idea de que el sexo gira en torno a la penetración. Durante décadas, la cultura popular, las películas e incluso los libros sobre sexualidad han enseñado una versión incompleta del placer femenino. Se nos ha hecho creer que el acto sexual termina cuando el hombre llega al clímax, pero la biología, la anatomía y la ciencia nos cuentan otra historia. Esa distorsión ha creado lo que los especialistas llamamos la brecha del orgasmo. Mientras la mayoría de los hombres alcanzan el clímax casi siempre durante la penetración, solo una minoría de las mujeres puede decir lo mismo. Las estadísticas son contundentes. Menos de una de cada 5 mujeres logra llegar al orgasmo únicamente con el coito. Y esto no se debe a que las mujeres sean difíciles o complicadas. El error está en la técnica, en la forma en que entendemos el cuerpo femenino. Muchos hombres se enfocan en la velocidad, en la profundidad o en la fuerza, cuando en realidad lo esencial es otra cosa: el contacto preciso, rítmico y sostenido en el punto adecuado. Hoy voy a contarte algo que puede cambiar radicalmente la forma en que entiendes la intimidad. Vamos a hablar de un método conocido como la técnica de alineación coital. No es un mito moderno ni una moda pasajera, es una estrategia basada en evidencia científica, creada para que el placer sea compartido, equilibrado y profundamente conectado. Pero antes de enseñarte los pasos, quiero que hagas un ejercicio sencillo. Olvida todo lo que crees saber sobre el sexo. Abre tu mente y tu curiosidad, porque lo que descubrirás hoy no solo puede mejorar tu desempeño, sino también la conexión emocional con tu pareja. Y eso, te lo aseguro después de miles de consultas, es lo que realmente transforma una relación. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos te mostraré cómo un pequeño cambio de enfoque puede cerrar la brecha del placer y devolver la armonía que muchas parejas han perdido sin siquiera saber por qué. Cuando comencé a ejercer como uróloga hace más de 2 décadas, me sorprendió descubrir cuántas mujeres acudían a mi consulta no por un problema médico, sino por una frustración silenciosa. Mujeres jóvenes, adultas y mayores compartían el mismo patrón: podían amar profundamente a sus parejas, tener una relación estable y aún así sentirse insatisfechas en la cama. Al analizar las causas, descubrí algo que la ciencia ya había documentado, pero que pocos mencionan abiertamente: la existencia de una distancia enorme entre el placer masculino y el femenino. A eso los sexólogos lo llaman la brecha del orgasmo. Es la diferencia entre la frecuencia con la que los hombres alcanzan el clímax y la frecuencia con la que sus parejas lo logran. Y los números son reveladores. Mientras que cerca del 90% de los hombres afirma llegar al orgasmo casi siempre durante la penetración, apenas un 20% de las mujeres reporta lo mismo. Es decir, de cada 5 mujeres, solo una experimenta un orgasmo a través del coito convencional. Esto, querido oyente, no tiene nada que ver con el deseo, ni con la pasión, ni con la dificultad femenina. Tiene que ver con una comprensión errónea de la anatomía sexual. El protagonista del placer femenino no es el canal vaginal, sino el clítoris, un órgano pequeño en apariencia, pero con más de 8.000 terminaciones nerviosas, el doble que el pene. Su única función biológica es generar placer. Sin embargo, en la posición misionera tradicional, el movimiento de empuje, ese vaivén mecánico, apenas roza el área externa del clítoris. Lo que ocurre entonces es que millones de parejas repiten el mismo patrón noche tras noche: un contacto físico que no estimula adecuadamente el centro del placer femenino. Es como intentar encender una fogata sin acercar la llama lo suficiente. Hay fricción, hay calor, pero nunca el fuego completo. Lo más triste es que muchas mujeres, por amor o por evitar incomodidad, simulan el orgasmo, no porque sean falsas,
sino porque la sociedad les enseñó que el sexo debe ser de cierta forma, y los hombres, convencidos de que el coito es suficiente, desconocen que gran parte del cuerpo femenino queda fuera del juego. He escuchado historias que parten el alma, parejas que creen haber perdido la química, matrimonios que interpretan la falta de placer como desinterés o frialdad, cuando en realidad lo único que falta es conocimiento. La verdad es que el cuerpo femenino no necesita más fuerza ni más velocidad, sino atención, precisión y sincronía. Por eso, la clave no está en cambiar de pareja ni en buscar trucos milagrosos, sino en aprender. Y ahí entra la ciencia, comprender la anatomía, reconocer la función del clítoris y entender que el placer femenino y la penetración no son dos experiencias separadas, sino que pueden y deben coexistir en perfecta armonía. En unos instantes te explicaré cómo lograr esa integración a través de un método simple y eficaz. Pero primero, quiero que recuerdes esto. No, es falta de amor, es falta de información. Y esa información, cuando se aplica correctamente, puede cerrar una brecha que ha separado a hombres y mujeres por generaciones enteras. Durante muchos años, incluso en las facultades de medicina, el estudio detallado del placer femenino fue relegado a un segundo plano. Se hablaba del útero, de los ovarios, del ciclo menstrual, pero casi nunca del verdadero centro del placer sexual de la mujer, el clítoris. Permíteme explicártelo con la claridad que solo da la ciencia. El clítoris es un órgano fascinante. Lo que se ve externamente, esa pequeña protuberancia situada en la parte superior de la vulva, representa apenas una fracción mínima de su estructura. Por debajo de la superficie, se extiende una red compleja de raíces y ramas nerviosas que rodean la uretra y la vagina. Es decir, una buena parte del clítoris está oculta, funcionando como un sistema sensorial diseñado exclusivamente para el placer, y repito, exclusivamente. No participa en la reproducción ni en la micción. Su única función es generar placer sexual. Por eso, cuando un hombre centra toda su atención en la penetración y deja de lado esta zona, está desconectando literalmente del epicentro del placer femenino. Imagina el cuerpo de una mujer como un mapa lleno de rutas sensitivas. Si tomas el camino equivocado, puedes caminar mucho sin llegar jamás al destino. La mayor parte de los hombres nunca aprendió a leer ese mapa porque nadie se los enseñó. La educación sexual tradicional se ha limitado a la anatomía reproductiva, ignorando completamente la fisiología del deseo y la respuesta erótica femenina. Lo más curioso es que la naturaleza no se equivoca. El clítoris tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas concentradas en un espacio diminuto, mientras que el pene, por ejemplo, tiene alrededor de la mitad. La biología nos está gritando algo. El cuerpo femenino fue diseñado para el placer, pero la fermido procado seravamente contra no dice nada. La sociedad lo ha silenciado. Y no se trata solo de técnica física, sino también de conexión emocional. En mis consultas he visto hombres obsesionados con hacerlo bien, midiendo su éxito en base al rendimiento, la duración o la frecuencia. Y siempre les digo lo mismo, el sexo no es una competencia, es una conversación entre cuerpos. Puedes dominar todos los trucos del mundo, pero si no estás emocionalmente presente, el cuerpo lo nota. La mente femenina necesita sentirse segura, amada y escuchada. Solo entonces el cuerpo responde plenamente. Por eso, la técnica que voy a enseñarte más adelante, la técnica de alineación coital, no busca reemplazar el amor ni la ternura. Es, en realidad, una herramienta que amplifica lo que ya existe entre ustedes, porque el placer no es un examen que aprobar, es una forma de comunicación. Si aprendes a tocar, mirar y moverte con atención y respeto, estarás enviando un mensaje que dice, te veo, te siento y quiero que disfrutes, tanto como yo. Así que antes de seguir, recuerda esto. Comprender el clítoris no es solo entender una parte del cuerpo, es comprender cómo funciona el deseo femenino. Y cuando un hombre aprende a sincronizar su movimiento con esa realidad biológica, deja de ser un participante para convertirse en un compañero. Ahora que ya comprendemos cómo funciona realmente el cuerpo femenino, es momento de hablar de la solución. Durante años, en mi consulta, escuché la misma pregunta de parte de muchos hombres. Doctora Montoya, ¿por qué siento que hago todo bien y aún así mi pareja no llega al clímax? Y mi respuesta siempre comienza igual, porque lo que importa no es la fuerza ni la velocidad, sino la alineación. Permíteme presentarte la técnica de alineación coital, o simplemente TAC. Este método no es una moda de Internet ni una invención moderna. Fue propuesto en la década de los 80 por un terapeuta sexual que observó lo que muchos pasamos por alto, que el placer no depende del empuje hacia adentro,
sino del contacto constante en el punto correcto. La TAC es una forma de transformar la penetración en un movimiento de conexión. No se trata de hacerlo más fuerte, sino de hacerlo más consciente. La base de la técnica es simple pero profundamente efectiva. Cambiar el clásico movimiento de entra y sale por un balanceo rítmico con presión sostenida, en el que el hueso púbico del hombre se mantiene en contacto continuo con el clítoris de la mujer. Con esto se logra integrar la estimulación clitoriana dentro del mismo acto de penetración. El resultado, placer simultáneo, natural y profundo para ambos. Los estudios científicos avalan este principio. En una investigación publicada por el Journal of Sex and Marital Therapy, se encontró que más del 50% de las mujeres que antes no alcanzaban el orgasmo con la posición del misionero tradicional, lo lograron al aplicar la técnica de alineación coital. No hablamos de un cambio pequeño, sino de una revolución silenciosa en la forma de entender la intimidad. Expertos y urólogos de renombre, como la doctora Rena Malik, coinciden en que esta técnica aumenta la probabilidad de orgasmos simultáneos y fortalece la conexión emocional. Porque cuando ambos cuerpos se mueven al mismo ritmo, no solo se genera placer físico, sino también sincronía emocional. En la práctica, el TAC convierte el sexo en un baile lento, en un intercambio de sensaciones más que en una carrera hacia la meta. El placer deja de ser un resultado que se busca y se convierte en una experiencia que se construye. No hay prisa, no hay competencia, solo la armonía de dos cuerpos que se escuchan y se acompañan. He visto cómo esta técnica cambia matrimonios enteros. Parejas que llevaban años sin sentirse realmente conectadas descubren, con este pequeño ajuste, una forma nueva de comunicarse. Y lo más hermoso es que no requiere juventud, ni fuerza, ni experiencia. En mis pacientes mayores, esta técnica ha sido un regalo. A nuestra edad, como suelo decirles, ya no necesitamos demostrar nada, necesitamos disfrutar con calma, con presencia, con ternura. Así que si estás escuchando esto y sientes que algo en tu vida íntima podría mejorar, te invito a abrirte a esta posibilidad. No necesitas aprender algo completamente nuevo, solo reajustar tu enfoque. Lo que viene a continuación es una guía paso a paso para poner en práctica esta técnica esta misma noche, si lo deseas, y te aseguro que, cuando la experimentes, no verás la intimidad de la misma manera nunca más. Muy bien, ahora que ya entiendes por qué la técnica de alineación coital funciona y cuál es su base científica, es momento de aprender cómo aplicarla correctamente. Recuerda, no se trata de una coreografía perfecta, sino de un proceso que tú y tu pareja van a descubrir juntos. La paciencia, la comunicación y la curiosidad son tus mejores aliados. Paso 1. Preparación y posicionamiento. Comienza como en la posición del misionero tradicional, pero con algunos ajustes sutiles que marcarán una gran diferencia. Ella debe acostarse boca arriba, de forma cómoda y relajada. Coloca una almohada firme debajo de sus caderas. Esto eleva ligeramente su pelvis y cambia el ángulo natural, permitiendo que el clítoris se acerque más a tu zona púbica. Este simple detalle aumenta el contacto sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. En lugar de abrir las piernas como se suele hacer, pídele que las mantenga más juntas o incluso que las cruce suavemente alrededor de tus caderas. Este abrazo con las piernas concentra la fricción y mantiene los cuerpos alineados. Paso 2. Alineación perfecta. Ahora llega tu turno. Cuando te posiciones sobre ella, tus piernas deben quedar por fuera de las suyas, no entre ellas. Deslízate ligeramente hacia arriba, de modo que tu hueso púbico quede en contacto directo con su clítoris. No se trata de presionar con despicordeno fuerza, sino de establecer un punto de contacto constante. Tus caderas deben permanecer firmemente unidas a las de ella, sin espacios vacíos entre ambos cuerpos. Esa alineación es lo que da nombre a la técnica. Paso 3. El movimiento de balanceo. Aquí está el secreto. Olvida por completo el movimiento clásico de entra y sale. En la TAC, el placer no proviene del desplazamiento, sino del balanceo suave y rítmico de las caderas. Imagina que tu pelvis y la suya están unidas y se mueven como una sola unidad, oscilando hacia arriba y abajo en un vaivén corto, continuo y controlado. Con cada movimiento, la base de tu pene y tu hueso púbico frotan de forma rítmica el clítoris, mientras la penetración ocurre naturalmente como consecuencia, no como meta. Ella participa activamente. Puede mover sus caderas al compás, elevándose cuando tú desciendes y bajando cuando tú subes. Este intercambio crea un ritmo sincronizado, una especie de danza corporal en la que ambos celero comente délice como un humo. Sienten plenamente conectados. Paso 4.
Ritmo, paciencia y comunicación. El error más común es apresurarse. La TAC no se domina en 5 minutos. Empieza despacio, buscando sentir la presión exacta y el punto de fricción adecuado. Hablen. Pregunta con sinceridad. ¿Así está bien? ¿Quieres más presión? ¿Más lento? Cada pareja tiene su propio compás, y encontrarlo es parte del proceso. Recuerda lo que siempre digo en mis talleres. El sexo es un diálogo, no un monólogo. El objetivo no es llegar rápido al clímax, sino disfrutar del camino. Cuando ambos se relajan y se entregan al ritmo, el placer se multiplica de manera natural. Si la primera vez no fluye, no te frustres. Puede sentirse torpe o mecánico, pero cada intento los acerca a una conexión más profunda. Ríanse, experimenten y sigan intentándolo. Errores comunes que debes evitar: volver al movimiento automático. Después de tantos años de repetir el mismo patrón, es fácil regresar al empuje clásico. Si eso sucede, detente un momento, recupera la alineación y vuelve al balanceo. El silencio incómodo. Nunca asumas que todo va bien solo porque se siente bien para ti. La comunicación constante es esencial. Pequeñas frases como más arriba, así justo o más despacio valen más que cualquier técnica avanzada. Rendirse demasiado pronto. La sincronización requiere práctica. No lo interpretes como un fracaso, sino como parte del aprendizaje. La recompensa es enorme para ambos. Consejos avanzados para elevar la experiencia: el lubricante es tu mejor aliado. Aunque la técnica depende de la fricción controlada, un lubricante a base de agua mejora la suavidad del movimiento y aumenta la sensibilidad. Usa todo tu cuerpo. Esta posición te permite un contacto completo, pecho con pecho, rostro con rostro. Aprovecha para besar, acariciar y susurrar. Las sensaciones combinadas de piel, voz y respiración intensifican el vínculo emocional. Prueba. Variaciones. Cuando dominen la versión clásica, pueden experimentar con la posición de mujer arriba. Ella puede controlar el ritmo y la presión con total libertad. En lugar de moverse hacia arriba y abajo, debe realizar un movimiento de molienda o balanceo, manteniendo siempre el contacto. Muchas mujeres disfrutan esta variante porque les da poder sobre su propio placer, mientras el hombre puede relajarse y disfrutar la conexión visual y emocional. La TAC no es solo una técnica, sino un lenguaje corporal de complicidad. Cuanto más practiquen, más natural se volverá. Y cuando ambos logren esa fluidez, entenderán que el sexo no se trata de quién da o quién recibe, sino de cómo ambos pueden sentir y crear placer juntos. Hasta este punto hemos hablado de anatomía, de técnica y de práctica, pero si hay algo que he aprendido en mis más de 25 años de consulta, es que la verdadera transformación no ocurre solo en el cuerpo, sino en la conexión emocional. La técnica de alineación coital no se limita a provocar orgasmos más intensos o frecuentes. Su poder real está en cómo redefine la manera en que una pareja se comunica y se entiende. El movimiento coordinado, la necesidad de mantener el ritmo conjunto y la atención constante hacen que ambos estén completamente presentes, física y emocionalmente. No hay espacio para distracciones. Cada respiración, cada roce, cada mirada se convierte en parte de una conversación silenciosa. Cuando el sexo se basa solo en el empuje mecánico, puede convertirse en algo repetitivo, incluso solitario. En cambio, la TAC obliga a la pareja a sincronizarse, a escucharse sin palabras. No se trata de quién domina o quién sigue, sino de moverse como una unidad, con propósito, ternura y conciencia. He visto a parejas que llevaban años juntas reencontrarse a través de esta técnica. Hombres que, por primera vez, se dieron cuenta de que el placer no está en hacerla llegar, sino en acompañarla hasta llegar juntos. Mujeres que recuperaron la confianza en su cuerpo después de años de sentirse frías o diferentes. Ese cambio de perspectiva tiene un efecto enorme. La seguridad y el respeto reemplazan la ansiedad y la culpa. Porque en realidad, la TAC no es solo una técnica sexual, es una práctica de generosidad y presencia. Cuando un hombre decide aprenderla, está enviando un mensaje poderoso: me importa tu placer tanto como el mío. Quiero entenderte, no solo tocarte. Y eso, desde el punto de vista emocional, es un afrodisíaco potentísimo. Además, lograr que una mujer tenga orgasmos de manera regular junto a su pareja no solo mejora la intimidad física, sino también el bienestar emocional. Muchas mujeres me han dicho que, después de aplicar esta técnica, se sienten más seguras, más deseadas y más conectadas con su pareja. Cerrar la llamada brecha del orgasmo no se trata solo de placer, es un acto de sanación y de Marbratra, equidad.
Cuando ambos comprenden esto, el sexo deja de ser una rutina y se convierte en un espacio de intimidad profunda, donde el deseo se mezcla con el cariño y la vulnerabilidad. Y créeme, ninguna técnica, por avanzada que sea, puede igualar la conexión que surge cuando dos personas se miran, se sincronizan y entienden que el placer no está en la meta, sino en el recorrido compartido. Así que la próxima vez que estés con tu pareja, recuerda esto: la técnica abre la puerta, pero el amor y la atención son los que la mantienen abierta. Porque cuando el cuerpo y el corazón se alinean, no hay distancia que los separe. Después de todo lo que hemos explorado juntos, quiero que te quedes con una idea muy clara. La verdadera satisfacción íntima no depende del tamaño, de la resistencia o de la cantidad de trucos que conozcas, sino de la comprensión y la conexión. He pasado más de 25 años escuchando a parejas de todas las edades y condiciones, y te puedo asegurar que las relaciones más felices no son las que tienen el sexo más perfecto desde el punto de vista técnico, sino aquellas donde ambos se sienten vistos, escuchados y deseados. La técnica de alineación coital no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta poderosa para reconstruir esa conexión que muchas veces se pierde entre la rutina, el estrés y los malentendidos. Cuando aplicas esta técnica, no solo mejoras el contacto físico, sino también la comunicación emocional. Dejas de actuar en piloto automático y comienzas a prestar atención. Empiezas a notar cómo respira tu pareja, cómo cambia su ritmo, cómo reacciona su cuerpo a cada movimiento. Y es en ese nivel de presencia donde el sexo deja de ser un acto y se convierte en un diálogo. Piensa en esto. Durante años se nos enseñó a ver la intimidad como una carrera, donde el objetivo era llegar lo más rápido posible. Pero en realidad, el secreto está en convertirla en un baile lento, atento, consciente, donde cada paso tiene sentido. Y ese baile, amigo mío, puede durar toda la vida si sabes escuchar. Hoy ya conoces lo esencial. El problema real no es el deseo, sino la falta de conocimiento. El placer femenino nace del contacto preciso y rítmico, no de la velocidad, y la técnica correcta, aplicada con amor y paciencia, puede cambiar no solo una noche, sino toda una relación. Así que ahora te pregunto, ¿vas a seguir en piloto automático, repitiendo los mismos patrones que nunca funcionaron del todo? ¿O vas a atreverte a probar algo distinto, a mirar a tu pareja a los ojos y decirle con tus actos: quiero entenderte, quiero sentir contigo? La decisión está en tus manos. Si esta información te ha ayudado a comprender mejor cómo funciona la conexión entre el cuerpo y el deseo, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué parte te resultó más reveladora. Te leo siempre, y juntos podemos seguir hablando sin tabúes, con respeto, conciencia y con verdad. Soy Ladra, Elena Montoya, y mi misión es ayudarte a redescubrir el placer, no como un fin, sino como una forma de amor consciente. Cuídate mucho y recuerda, el conocimiento compartido también es una forma de intimidad.